Shalom Ubrahot, Yahweh les continúe bendiciendo y que la Shalom de Yahweh esté con cada uno de ustedes. Hoy en este Yom quiero empezar hablando con ustedes acerca de las diferentes fiestas, teniendo en cuenta que la primera, que lo que se habló con antelación, que fue la cena memorial de la nueva alianza, ella como tal no es una fiesta, es más que todo un recorderis que se mandó a hacer, recordando que es lo que Yahshua hizo en el madero, y teniendo en cuenta también que hay que tomar la copa con vino y partir el lejem, ese pan, entre todos los que están directamente, ya eso lo sabemos, o podemos que no estemos juntos, pero se puede llevar a cabo. Pero la primera fiesta es la que se le llama Pesaj. Y nosotros estamos colocando cada punto, las fiestas como son en su respectivo orden, no nosotros, es lo que Yahweh siempre ha dado desde un principio. Pero Yahweh está trayendo toda la restauración, lo que el hombre puso hacia un lado, lo que abolió, lo que el hombre le quiso hacer conforme a su propia voluntad, voluntad de hombre, más no a la voluntad de Yahweh. Y siendo recorderis una vez más que entre las diferentes Moedín, la primera se llama la Moedín o fiesta de Pesaj, así se llama ella. Y Pesaj es aquella que es conocida como la Pascua. Entonces, vamos a hablar un poco de ella como tal. Y bueno, como ya se sabe, Pesaj, o conocido como la Pascua, ella es la primera y más importante fiesta del calendario de la Torah de Yahweh, que ella comienza como tal el día 14 del primer mes. Estamos hablando que en el calendario de Yahweh, que es como estamos en el primer mes, no en el calendario judío ni judío mesiánico, eso es conforme al calendario de Yahweh, ese calendario torático. Y le siguen los 7 días, que los panes sin levadura, de los cuales el primer de ellos, el primer día de panes sin levaduras, es el día 15. Y el último día, que es el 21, que ellos son como tal días de reposo o son llamados Gran Shabbatón. Y ahí obviamente está prohibido el trabajo cotidiano. Y en esta, como tal, en ella se festeja la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Misraim, es decir, de Egipto, que lo que Egipto obraba por Yahweh a través de Moshe. Ahora, tomemos como punto A Pesaj, vamos a hablar acerca de Pesaj en cuanto a su aspecto histórico. Ahí si usted mira en el libro de Shemot, en Éxodo, se relata la vocación de Moshe, que él fue elegido por Yahweh para salvar a su pueblo, como usted lo puede ver allá en Éxodo 6. Y Yahweh Elohim envía a Moshe ante al faraón, para que deje partir a su pueblo al desierto para darle ese culto a Yahweh. Usted lo mira en Éxodo 5:3. Y los egipcios no permitieron, obviamente, a los hebreos salir de sus dominios a celebrar la fiesta. Y esto a pesar de las señales que Yahweh Elohim le daba al faraón por medio de las distintas plagas. Entonces Yahweh dio instrucciones a Moshe para que la comunidad realice el sacrificio de Pascua. Y esto cuando fue al atardecer, como tal, se matara un cordero o cabrito de un año, un macho, como dicen las Sagradas Escrituras, un macho y sin defecto. Y se rociaba la sangre en las jambas y el dintel. El dintel, obviamente, que estamos hablando del dintel de la puerta, que es lo que para nosotros se puede decir también el marco. Allí esto lo hacían obviamente en el marco de sus casas. Y esto era de noche, que se comerá, como dice en la escritura, que se comerá la cena de la liberación, el cordero y pan ácimo. Esto implica los pies calzados, ceñida la cintura y un bastón en la mano, en plan de marcha desde aquella tierra de esclavitud hacia otro país de libertad. Y más tarde Yahweh, que
ahí heriría de muerte a los primogénitos de los egipcios, pasara de largo o se saltara las puertas de los hebreos, que estaban obviamente marcados con la sangre del cordero. Y de allí el significado, el término Pesaj, que significa, Pesaj como tal, significa saltear o saltarse, ¿sí? Pasar por encima, ya que el ángel de la muerte enviado por Elohim Yahweh salteó las casas de los hijos de Israel, como usted lo puede ver en Éxodo 12 y 27. Como tal ahí perseverando a los primogénitos de los hebreos. Y a pesar de que existen discrepancias al respecto de los estudiosos, generalmente se acepta como época de esta salida de Misraim, de allá de Egipto, la segunda mitad del siglo XIII, antes de Mashiach, antes de Yahshua. Eso en tiempo del faraón Ramsés II. Y con entonces se habría tenido con Moshe sus gestiones para obtener la liberación del pueblo de Israel, sometido a trabajo de esclavos y tratativas reforzadas cada vez más por una nueva plaga que sobrevenía a Egipto porque el rey como tal. Esto llegaba porque el rey se negaba a concederles la libertad, hasta que con la 10ª y última, la muerte de los primogénitos, el monarca obviamente ordenó en horas de la noche que los hijos de Israel abandonaran su país de inmediato, como usted lo puede ver ahí en Éxodo 12 y 31. Y esta salida como tal de Egipto se menciona innumerables veces en las escrituras. Y también allí en las palabras iniciales, ¿sí? Que las palabras iniciales de los 10 mandamientos o decálogo, como se le llama, el decálogo, ahí Yahweh se presenta al pueblo de Israel anunciándole así que yo soy Yahweh, el eterno tu Elohim, que te he sacado de Misraim, Egipto, de la casa de los esclavos, como usted lo puede apreciar en Shemot, en Éxodo 22, y de Barín, ahí en Deuteronomio 5:6. Esto vinculando su identidad con con Éxodo, y de allí la importancia de estas fiestas. Ahora, como punto B, tenemos los que son los elementos básicos. Tenemos el sacrificio del cordero y los panes ácimos. La costumbre como tal de ofrecer sacrificios a Elohim, a Yahweh, se remontan obviamente a etapas anteriores a la estancia de los hebreos de allí en Egipto. Es mediante este acto que el hombre reconoce su dependencia de Elohim Yahweh. Así como usted mira el libro de Bereshit, el que es conocido como Génesis, ahí se relata la oblación que fue hecha por Caín de los frutos de la tierra y de Abel de los primogénitos de su rebaño, como usted también lo puede ver en Bereshit, en Génesis 4:3-4. Y a Noé, que ofreció holocausto sobre el altar después del diluvio, como está ahí en Bereshit, en Génesis 8:20. Y también a Melquisedec, sacerdote de Elohim, el Altísimo, que presenta a Yahweh pan y vino, como usted lo puede apreciar en Bereshit, en Génesis 14:18. A Abraham, también cuando sacrifica el cordero en un lugar de su hijo Isaac, como usted lo puede ver también en Bereshit, en Génesis 22:13, y etcétera, y siguen lo que son los sacrificios. Pero en el contorno del Éxodo, el sacrificio del cordero y los panes ácimos adquieren una nueva significación que tendrá su culminación en el sacrificio de Yahshua HaMashiach por los pecados del mundo, cual cordero sobre el ara del altar de sacrificio. Ahora, el cordero pascual, es decir, la víctima, debía ser macho, considerado la fuente de vida y sin defecto. Esto a fin de que sea aceptable a Elohim Yahweh, como dicen las escrituras, de un año, que era una primicia, y dice que los guardaréis, y la separación del rebaño como señal de santificación, como aparece ahí en Shemot, en Éxodo 12:5-6. Y allí en lo sucesivo, el sacrificio del cordero de Pesaj
se siguió celebrando cada año en recuerdo, obviamente, que era ofrendado en Misraim, ahí en Egipto, como está en Éxodo 12:14. Ahora, con la destrucción del templo de Jerusalén, cuando forzosamente quedó abolido, ahí el culto de los sacrificios en el pueblo de Israel, es indudable que para los talmidim de Yahshua HaMashiach ya no tenían efecto en ellos. Y esto dejó de celebrarse, este rito del Cordero Pascual, y solo que hoy es un recuerdo simbólico del mismo. ¿Sí? Entonces, explicar un poquito más acerca de esto. Es el sacrificio de esto data de hace mucho tiempo atrás. Ya ustedes, ya se los mencioné, y se dio con diferentes personajes de las Sagradas Escrituras. En cuanto a lo que es el sacrificio, muchos de los que ustedes ya conocen, pero tenemos que esto termina en Yahshua como tal, razón por la cual no se debe hacer más el sacrificio del corderito. Y esto es lo que siguen haciendo los judíos, y los judíos mesiánicos lo siguen haciendo, y lo hacen a escondidas. ¿Por qué esto no se debe hacer hoy en día? Porque ya en primera instancia Yahshua fue el que tomó ese papel, o tomó ese rol del cordero de Elohe Yahweh, y para darle como que el remate a todo esto, el templo ya no está. Y es más, aún estando el templo ya no se debería hacer, porque Yahshua tomó el papel del corderito, del cordero de Elohe Yahweh, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y nosotros no nos toca hacer sacrificios de corderos de manera física, porque ya el sacrificio fue hecho de una sola vez y para siempre. El derramamiento de la sangre de Yahshua HaMashiach en ese madero para perdón de los pecados de los hombres. Entonces, sencillamente lo que se debe hacer, eso es un sacrificio que ya se hizo, y lo que queda es el recuerdo simbólico de esto, y hay que recordarlo. Por eso es que viene el consecutivo de lo que se le llama la primera parte, que es la cena memorial de la nueva alianza, ¿verdad? Y luego sigue la Pascua, que es Pesaj, que es la primera fiesta como tal. Ese día de Pesaj es que en Yahweh se vive, cuando llegan las fiestas, se vive de fiesta en fiesta, porque el pueblo de Yahweh es un pueblo alegre. Normalmente, ¿qué se hace ese día? Usted hace una fiesta, no está ni de luto ni de nada, porque el que murió resucitó por el poder del Ruach HaKodesh. ¿Quién lo levantó a Yahshua de esa muerte? Pues sencillamente fue Yahweh Sebaot, el que lo levantó a través de su poder, que se llama el Ruach HaKodesh. Lo levantó de allí, y él tiene vida eternamente. Sencillamente es eso, y nosotros celebramos eso que Yahweh hizo. Entonces, ahí mismo debemos acordarnos de esto, de que ese día usted tiene que hacer una comida especial con su familia. Le estoy dando lo correcto conforme a lo que enseñan las Escrituras. Ahora, ahí mismo les hablo de los panes ácimos, que como tal, ahí a esa repentina orden de la salida, se debe la tradición de los panes ácimos, o maxot, ¿sí? Que son sin levadura. Es por eso que también ellos se caracterizan en esta fiesta. Y el tiempo aquí como tal no alcanzó para cocer en los hornos el acostumbrado pan de cada día, sino que hubo que dejar la masa como tal al sol para que se cociera al calor de este. Y resultaron unas galletas que son como aplanadas, planas, chatas, y obviamente sin fermentar, en recuerdo de las cuales se come hasta el día de hoy las tradicionales maxot de Pesaj. Es decir, son el pan sin levadura, y esto se hace durante los 7 días de la fiesta, y esto se sigue celebrando, se sigue llevando a cabo, y esto no está abolido. Y por lo tanto, los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberada de Misraim. Es lo que nosotros también hacemos. ¿Sí? Entonces, la fiesta de los panes ácimos, que dura 7 días, o panes sin levaduras, que es seguida a la Pascua, que es como tal la Pesaj,
que dura un día, como se pueden ver ahí en Vallecra en Levíticos 23:5. Y esto durante los 7 días de la fiesta estaba prohibido comer pan con levadura, porque la levadura como tal era símbolo de corrupción y del pecado. También en la fiesta de los ácimos o panes sin levadura, esta significaba que Mashiach Yahshua, como pan de vida, que no está sometido a la corrupción, sino que al contrario es germen de la vida eterna. Pues el que come este pan vivirá eternamente, como le enseñan Johanan en Juan 6:58. Entonces, la lectura de esos días, la lectura de Pesaj, la Haggadah, o como se llama en castellano, el relato de Pesaj, es el texto o ese texto tradicional que se lee en la mesa del Seder, como marco que rodea la cena festiva de esa noche. El estilo de la Haggadah de Pesaj es de relato, y su nombre mismo está en consonancia con el mandato bíblico que dice: y le relatarás a tu hijo la historia de Shemot, lo que está en Éxodo, ¿sí? En Shemot 13:8. Eso es lo que usted le va a relatar a sus hijos el día que cuando toque Pesaj, porque es un mandamiento. Eso lastimosamente usted se lo enseñaron que tenía, que esto quedó abolido y todo eso. No, recuerde que Yahweh siempre habla de liberación a su pueblo, a sus hijos, y nosotros estamos siendo liberados porque obviamente nos encontramos todavía en el sistema, pero no pertenecemos al sistema. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros no hacemos lo que hace la gente allá afuera que no conoce de Yahweh. Permítame mencionarlo, nosotros no hacemos lo que hacen todo lo que tenga que ver con la cristiandad y con lo que tiene que ver con los musulmanes, o tenga que ver con cualquier religión. Nosotros hacemos lo que Yahweh dice conforme a lo que está en la Torá. Es meramente eso, ni tampoco lo que dicen los judíos a través de su levadura de hombres, lo que han enseñado, cargas que le ponen otras cargas a los hombres. Entonces, para Pesaj, ¿sí? Para Pesaj se han establecido diferentes fragmentos como lectura de la Torá, ¿sí? Entonces, cuando llegue el día de Pesaj, a ustedes, a su hijo, háblele a los que están con usted. Y si usted no tiene hijos, pues sencillamente léase usted mismo para que vea lo que le pasó a sus antepasados cuando Yahweh los sacó de allá de Misraim, de Egipto, ¿sí? Entonces lea lo que está ahí en Shemot, en Éxodo 13:8. Léaselo completo y mire lo que pasó en la historia de nuestros antepasados. Ahora, la Haggadah, o esa enseñanza como tal, contiene textos de muchas épocas diferentes que van desde los tiempos bíblicos y la salida de Misraim, es decir, de Egipto, al mando de Moshe. Y de todas estas lecturas sobresale por su majestuosidad la del séptimo día, en la que se refiere la historia del éxodo de Egipto, y también figura el himno que los hijos de Israel cantaron a Yahweh después del milagroso cruce del mar, ahí en Shemot 15:1-19, ¿sí? Se lo puede leer perfectamente. Ahora, la levadura añadida a esta fiesta por el rabinismo judío y por los judíos mesiánicos, en recuerdo de esta salvación de los primogénitos de Israel, posteriormente quedó establecida por tradición humana para estos días un ayuno o un día de ayuno. ¿Sí se está dando cuenta? Lo que se le llama Tanit Berohim o día de ayuno en víspera de Pesaj. Les repito, esto es invención de hombre, esto es añadido por los hombres, que no tiene absolutamente nada que ver con la Torá. Pero lo que ellos enseñan, que este ayuno, los primogénitos, es decir, los hijos, que ellos lo pueden evitar si ese día estudian parte final de algún tratado del Talmud. Y les quiero decir que el Talmud es una invención de los judíos. Yo quiero que esto lo tengan muy en cuenta, y esto los judíos mesiánicos lo han adquirido o lo han heredado. Entonces aquí, cada vez que se concluye un estudio semejante, ello como tal da lugar a una comida festiva en mérito de la cual puede levantarse el ayuno de esa fecha. Y repito, esto es establecido por el Talmud, no por la Torá. Y los mesiánicos lo hacen y continúan con esa levadura. Y recuerden que nosotros acá, los que están aprendiendo,
solo seguimos Torah y no seguimos Talmud. Otra añadidura del Talmud, que cuando llega Pesaj, que esto no está en las Sagradas Escrituras, sencillamente es que durante los días de la fiesta en que se evita el consumo de todo alimento fermentado o leudado, que se llama en hebreo hametz, también los platos o cubiertos, tazas, ollas, etcétera, todo lo que tiene que ver para servir la comida, que todo eso que como tal usados durante todo el año se consideran hametz, ¿sí? Es decir, leudado. Y por el contrario, que como que tuvieron con alimentos de ese tipo y se los reemplazan por otros, y especialmente para Pesaj, o bien esos pueden convertírselos en aptos para Pesaj mediante un proceso especial de limpieza que se les aplica unos días antes de la fiesta. Y hay otras más como tal que son como que complementan la mesa del Seder, 3 matzot, es decir, 3 panes ácimos colocados una encima de la otra, que esto, conforme a eso, miren lo que estoy diciendo, para esos días sí serán los panes ácimos, que les voy a estar hablando de la siguiente fiesta. Sí se colocan los panes ácimos, pero es que ellos lo hacen de manera inventada. ¿Qué es lo que hacen? Ponen un pan sin levadura uno sobre otro, ¿sí? Esto es simbolizando los 3 sectores del pueblo judío, es decir, uno, que son los sacerdotes o descendientes de Aarón, que son los levitas, que hijos de la tribu de Leví e Israel, y todo el resto del pueblo, ¿sí? Esa es una. Una copa de vino especial reservada para el profeta Elías, como segundo punto, que según ellos que dicen o creen que también llega Elías simbólicamente a cada hogar judío para participar junto con los que están ahí en ese lugar, los que están presentes en la noche del Seder. Y finalmente, como punto 3, las copas de vino para todos, de las cuales se beberá sucesivamente 4 veces a lo largo de la noche, ¿sí? Y estas 4 copas celebran la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, que está definida en las Sagradas Escrituras según, con 4 verbos diferentes, cuando Elohim Yahweh la promete a los israelitas así: os sacaré de los sufrimientos de Egipto, os salvaré de su esclavitud, os redimiré con brazo extendido y os tomaré para mí como pueblo, como enseña en Éxodo 6:7. La pregunta es la siguiente: ¿dónde se manifiesta en las Sagradas Escrituras, dónde se manda que se debe tener 4 copas de vino? La otra pregunta: ¿de dónde estableció este mandamiento? Pues sencillamente de ninguna parte. Eso son invenciones de hombre, y eso es lo que vino peleando Yahshua HaMashiach, corrigiendo de que son cargas que le ponen los hombres a los otros hombres, que prácticamente ellos mismos no pueden cumplir, y en Yahshua hay libertad. Entonces, en conclusión, les quiero decir que en aquel cordero pascual estaba prefigurado el cordero de Yahweh perfecto y sin mancha, que quiso sacrificarse por nosotros como tal, como el cordero pascual que él libró a los israelitas del ángel exterminador que traía la muerte. Y así Yahshua HaMashiach nos rescató del poder de la esclavitud del pecado, nos rescató de allá, nos rescató de Hasatán, del diablo, y de la segunda muerte, que es el lago de fuego, que es la destrucción eterna. Y de ahí que el Berit Hadashah, Yahshua, sea llamado el Cordero. He aquí el Cordero de Elohim que lleva el pecado del mundo, como le enseñan las Sagradas Escrituras, allí en Johanán, en Juan 1:29. Y en otro pasaje también enseña que fuiste redimidos no con cosas corruptibles, plata u oro, sino con la preciosa sangre del Mashiach, como de cordero sin tacha y sin mancha, como está en Kefa Aleph, en Primera de Pedro 18:19, y Maaser en Hechos 8:32. Yahshua HaMashiach, pues Él es nuestra Pascua. Entiendas eso bien, que se ofrece a sí mismo al Elohim Yahweh, al Padre, en olor de suavidad, en olor grato, como enseña Efesiyim, allá en Efesios 5:2, y que fue degollado como un cordero por nuestros pecados, después
de sacrificado, manda untar con la sangre de las puertas y el dintel de las casas. Como está en Shemot 12:7. Y Mashiach, Yahshua, nuestra Pascua, ha sido inmolado, como enseña allá en Corintiim, Aleph, en 1 Corintios 5:7. Ahora, cuando estoy diciendo esto, no le estoy diciendo que usted vaya a manchar o vaya a colocar sangre en su casa, en el marco de su casa. Por favor, no vaya a hacer eso. No vaya a hacer rituales, porque eso es lo que no se debe hacer, ni nada de eso. Eso fue para la gente, nuestros antepasados, que todavía no estaba Yahshua, sino que era la representación venidera para un futuro cuando estaba Yahshua. Ya Yahshua vino, y esto todo es a nivel espiritual. Amados, esta es la enseñanza que les entrego acerca de esta fiesta, que es la primera, que ella se le llama Pesaj, y le acabé de entregar su historia para aprender de ella. Entonces estamos a punto de comenzar también Pesaj. Vamos por orden como van ellas conforme a las Sagradas Escrituras correctamente. Entonces se les va a estar avisando cuando van llegando todas ellas. Y ya saben, primero es la cena memorial, que no es una fiesta, es un recorderis como mandato que dio Yahshua. Y luego viene lo que es Pesaj, y le acaba de dar su historia, y le vamos a seguir enseñando más para seguir aprendiendo. Yahweh les bendiga en gran manera. Shalom, shalom.